primeramente en la forma que muchas veces se hace, ¿verdad? ¿Cuál es la que va a ser el enfoque del tema de lo que vamos a hablar en esta tarde, sin perder lo que hemos venido aprendiendo en los últimos domingos acerca del crecimiento de los niveles espirituales? Entonces es muy importante que nosotros en esa tarde entendamos Efesios capítulo 4, porque una de las cosas que nos va a enseñar este pasaje de la Escritura es que no venimos a la iglesia porque somos más espirituales que otros. Venimos a la iglesia porque a Dios le agrada ver a sus hijos cantarle. Y venimos a reunirnos en su santo nombre. ¿Cuánto lo creen esta tarde? Entonces, en el versículo 11, póngase de pie, de Efesios 4, dice la palabra del Señor así. En el 11, por favor, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Versículo 12 dice, póngale atención al versículo 12, dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Una vez más ese versículo dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Vamos a orar. Padre, en esta hora háblanos a nuestras vidas, Señor. Queremos pedirte que, Señor, tú, a través de tu palabra, se cumpla esta palabra, Señor. Somos edificados en el nombre de Jesús a través de tus siervos, a través de la iglesia, Padre Celestial. Tu nombre ha de ser exaltado, Señor, tu nombre ha de ser glorificado en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Siéntese, por favor, en esa tarde. Sí. Y yo quiero que en esa tarde le digas a tu hermano que tienes cerca: me da gusto verte. Y si no le da gusto verlo, se va a aguantar. Otra vez, dígaselo con el corazón, así, porque hasta se siente padre cuando alguien llega y de repente, qué gusto verte, ¿no? Mire, a veces hasta los mundanos nos tienen que hablar Dios a través de un mundano. Rigo Tobar tenía una canción que pegajosa que se llamaba Oh, qué gusto de volverte a ver. ¿Cierto o no es cierto? ¿Verdad? Saludarte y saber que estás bien. Entonces, fíjese nada más lo que esta canción también nos puede enseñar. Yo creo que nada más le cambiamos la letra y la hacemos cristiana. ¿Qué le parece? No es cierto. Tampoco caiga en semejante herejía. Ok. Miren, una de las cosas que nosotros nos damos cuenta es que el tiempo de la iglesia es el tiempo de perfección de cada uno de los creyentes. No venimos aquí porque no tengamos nada que hacer en la escuela. A lo mejor usted es una persona que durante toda la semana está sumamente muy ocupado, porque usted es una de las personas que sabe trabajar, sabe bendecir a otros, sabe hacer las cosas. Usted en pocas palabras es un hijo de Dios. Bueno, ahora sí, ya está despierto. Y hay algo que es muy importante entenderlo. De acuerdo a lo que hemos venido viendo o estamos viendo en Ezequiel capítulo 47, nosotros estamos viendo, el domingo pasado vimos los dos niveles, ¿sí? El nivel de los tobillos, el nivel de las rodillas. Pero yo quiero enfatizar en parte de lo que vimos el domingo, una de las cosas que tiene que estar en el creyente bien arraigada. Y es que una de las cosas que es que la iglesia tiene que crecer, pero no solamente en número de personas, porque es importante que usted le comparta la palabra del Señor a otra persona. Y es muy serio esto, porque eso es un mandamiento de parte de Cristo. Vayan por todo el mundo y hagan discípulos. No se lo dice a los pastores, el Señor se lo está diciendo a su iglesia. Y dice, y predíquenles el evangelio. Ya hemos venido viendo cuál es el evangelio, ¿verdad? ¿Cuál es ese evangelio que necesitamos en un momento dado predicarles a la gente? Cristo vive, Cristo está a la diestra del Padre, Cristo es nuestro Señor, somos salvos por gracia y vamos a ir a nuestra morada celestial. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen esta tarde? Porque si usted todavía no lo cree, apúntese para que se lo vayamos enseñando, que son los primeros pasos. Ahora,
Qué importante es que nosotros entendamos este pasaje de la Escritura, porque si nosotros no sabemos cuál es la formación de cada uno de nosotros, entonces nuestro tiempo se va a perder. Y eso es lo que Dios no quiere. Cristo quiere que tú vayas a la perfección. Por eso el versículo 12 dice de esta manera, dice, a fin de perfeccionar a los santos. ¿A fin de perfeccionar a quiénes? A los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo ¿de quién? Del cuerpo de Cristo. Y dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Hasta que todos lleguemos ¿qué? A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, en otras palabras, el Padre quiere que tú te parezcas a su Hijo. Otra vez, el Padre quiere que tú te parezcas a Jesús, pero no Jesús el vecino, que cada 8 días tiene sus bocinas afuera y tiene una pachanga de aquellas. No, de ese Jesús no estamos hablando. Ni tampoco el Jesús que anda enamorando a muchas personas y se cree, no se llama Jesús, es Juan. ¿Sí? Juan el enamorador. Jesús, el Hijo de Dios, el que nos enseña a través de la obediencia cómo podemos agradar al Padre Celestial. ¿Está aquí en esta tarde? Amén. Bueno, muy bien. Ahora, vamos a aprender en esta tarde una de las cosas que se tiene que vivir todo el tiempo dentro de la iglesia y que a veces ha costado trabajo llevarla a cabo. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Ahora, póngame atención en lo que sigue, dice, versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia la artimaña del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Esto es ¿quién? Cristo. ¿Esto es quién? Cristo. Entonces, el ejemplo de todo cristiano se llama Cristo. A ver, otra vez. El ejemplo de todo cristiano se llama Cristo. ¿Ok? Y la pregunta que todo el tiempo nosotros tenemos que hacernos es, ¿qué es el estilo de vida de Cristo? ¿Cómo Cristo vivía? ¿Cómo Cristo se desenvolvía? Eso es muy importante entenderlo. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Ahora, fíjese bien. Por eso existen 4 evangelios. ¿Cuántos evangelios? Porque a través de estos 4 evangelios nos vamos a dar cuenta cómo caminó Cristo entre los hombres. ¿Ok? Ahora, fíjese bien. Cristo no tenía ninguna ventaja como usted y como yo. Tenía las mismas necesidades fisiológicas, tenía sueño, se cansaba, ¿verdad? Tenía tentaciones, pero Cristo aprendió a agradar al Padre. ¿Estamos aquí en esta tarde, mis hermanos? Dígale a su hermano que está cerca de usted, Cristo, otra vez, pero dígaselo con convicción. Cristo aprendió a agradarle al Padre. A ver, ¿sí se dio cuenta de lo que acabamos de decir? ¿Cristo aprendió a qué? O sea que no quiere decir que Cristo como que ya nació de la Virgen y ya en automático lo sabía todo. Él también aprendió. Eso dice la Biblia. No lo cree usted, pero eso dice la palabra del Señor. Y ahorita se lo vamos a demostrar, que por obediencia agradó al Padre. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Ahora, vamos a leer también, abra su Biblia, Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. ¿Ya tienen ahí? Ahora pónganme atención en esta enseñanza que vamos a aprender en esta tarde y la vamos a aplicar a lo que vimos el domingo pasado, de cómo tenemos que ir creciendo espiritualmente. Pero una de las cosas que
aquí vamos a ver es qué es lo que hace Jesús. ¿Sí? Jesús tiene que fungir su ministerio, ¿verdad? Y es muy importante entender el ministerio de Jesús. Y se los voy a explicar por qué. Dice la palabra del Señor, dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. ¿Lo leyó bien? Sí. Ahora ponga atención aquí, porque Jesús no está hablando del diablo aquí. Jesús está hablando de una usurpación que está sucediendo para el tiempo de Jesús. En el tiempo de Jesús, los sumos sacerdotes, porque eran dos del tiempo de Jesús, no venían del linaje de los sacerdotes. Habían usurpado ese puesto, lo habían comprado con dinero. ¿Qué sucede entonces? ¿Sí? Lo que nos va a narrar Jesús en esta parte de Juan 10 es cómo es el concepto de lo que se tuvo que levantar en el desierto como el tabernáculo de Dios. Recuerde que dice la palabra del Señor que Dios le da a Moisés la forma que tiene que ser el tabernáculo, las medidas del tabernáculo, cuáles son las partes importantes del tabernáculo. Pero una de las partes importantes que muchas veces no le dimos sentido al tabernáculo es la puerta del tabernáculo. Entonces no cualquiera podía llegar y decir, qué bonito se ve el templo. Lo podían ver de lejos, pero no podían entrar al tabernáculo. Entonces en la entrada del tabernáculo, en la puerta del tabernáculo, existía una cortina corrediza. Y había una persona en especial que se llamaba el portero. ¿Cómo se llamaba? Bueno, tiene sentido, ¿verdad? Esa persona, ¿sí? Antes de que llegara usted o yo, si hubiéramos vivido en ese tiempo, y lleváramos nuestro corderito para ser sacrificado, el portero tenía la puerta cerrada y lo primero era ver cómo llegaba la persona y empezaba a hacer algo en particular. Empezaba a revisar que el corderito que se iba a ofrecer no tuviera ni un solo ¿qué? ¿Ni un solo qué? ¿Ni un solo qué? Defecto, mi hermano. ¿Ya lo estamos entendiendo entonces? ¿Sí? Entonces, en el tiempo para Jesús, ¿sí? En el tiempo que Jesús vive, se conoce un templo que no es el templo de Salomón. Hay un templo que se conoce como el templo de Herodes. ¿Cómo se conoce? ¿El templo de quién? De Herodes. Y Herodes tampoco era judío. También compró ese lugar que tenía como el rey de Jerusalén o el rey de los judíos en ese tiempo. Por eso también quiere matar a Jesús. ¿Sí? Porque hay una amenaza. Acuérdese que su padre, cuando nace Jesús, manda a matar a los niños porque dicen los magos que vienen del oriente o los sabios del oriente, ¿dónde está el rey de qué? De los judíos. Y cuando ellos se sienten amenazados que les van a quitar su lugar, entonces mandan a matar a los niños, a los bebés. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Entonces, este Herodes sí construyó el templo, pero ese Herodes el grande. Usted va a encontrar en el Nuevo Testamento, según lo que marca Mateo y lo que dice Lucas, a 3 Herodes por lo menos. ¿Cuántos Herodes? 3 Herodes por lo menos. Entonces vamos ahí, vamos bien, ¿verdad? Ok, entonces quisieron hacer casi el mismo diseño que se hace con el primer templo de Salomón, y en la puerta estaba una persona que en un momento dado decían, mira, si tú no le compras las ovejas a aquellos que son mis cuates y que las están vendiendo allá afuera, no te dejo entrar. No, pero yo cuidé mi ovejita. Yo la traje, la estuve teniendo por un año, la vi nacer, la cuidé para este día en especial y tú me dices que ahora lo tengo que comprar. De ahí que viene un problema cuando Jesús llega a ver a los mercaderes en el templo. ¿Y qué sucede? Se molesta y los quita, les tira todas sus cosas. Ya se está dando cuenta, ya va encajando a muchas cosas, ¿no? Entonces ahí nosotros vamos dándonos cuenta de que para entrar al tabernáculo costaba trabajo. ¿Sí me estoy dando a entender en esa tarde? ¿Sí? Es muy importante que nosotros lo entendamos, mis hermanos. ¿Por qué?
Porque el punto de aquí de lo que estamos aprendiendo es que usted y yo hoy tenemos la bendición de poder entrar por la gracia de Dios. Y el portero es Cristo. ¿Quién es el portero? Cristo. Qué importante es entender esto, mi hermano. Muchas de las veces que leímos la palabra del Señor decimos, bueno, pues qué de malo tenía que estuvieran ahí estas personas y lo que querían era llevarle el sacrificio a Dios. Pero esa era la razón. ¿Vamos bien hasta ahí? Por eso dice, cualquiera que no entra como lo que dice la palabra del Señor, esa persona es un estafador. Versículo 2, dice, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que quería, les decía. Versículo 7 dice, volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta. Para que les quede claro, les dijo. Yo soy la puerta ¿de qué? De las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare, será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Otra vez, yo soy la puerta. El que por mí entrare, ¿será qué? Salvo. ¿Será qué? Salvo. Y entrará, ¿qué dice? Y saldrá y va a encontrar. ¿Qué va a encontrar? El simbolismo del pasto es lo que dice el Salmo 23. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Qué hermoso es la palabra del Señor cuando vamos entendiéndola. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Ahora, fíjese bien. Hasta ahí ya vamos entendiendo de que Cristo es el que nos va a introducir para que seamos enseñados. Dice, yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo. ¿Sí? Bueno, muy bien. El versículo 10 es lo que Él pretende llevar a los que creen en Él hacia algo que muchas veces no lo hemos entendido. Versículo 10, todos juntos, por favor. ¿Qué dice la palabra del Señor? Todos juntos. 1, 2, 3. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan, y para que la tengan en abundancia. ¿Cuál es el estilo de vida que quiere Jesús para nosotros? Eterna y en abundancia. A ver, dos cosas. Eterna y en abundancia. ¿Ok? A ver, fíjese bien. Para aquí la palabra vida es la palabra Zoe. Z-O-E. La palabra Zoe. Y esta es la vida que solamente Dios la puede dar. No es la misma vida porque esta palabra se puede ver de tres formas diferentes. La palabra vida también puede ser aplicada en el sentido biología, que es cuando nacemos, ¿sí? Es cuando nos venimos al mundo y estamos creciendo, nos estamos alimentando. Pero esa no es la que se refiere en este pasaje de la Escritura. La otra parte también para la palabra vida es el estilo de vida que tenemos. Por ejemplo, a veces nada más una calle divide un estilo de vida de una sociedad. De aquel lado tienen un estilo de vida, de este lado tienen otro estilo de vida. Yo la primera vez que yo vi esto lo viví en Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez hay una colonia que se llama Anapra y en esa colonia nos mandaban a cuidar ese lugar
Y en el tiempo en el que yo iba para cuidar una casa en la que se hacían los cultos en Anapra, era toda la orilla del río Bravo. Y entonces del otro lado, así a nada más a unos metros del río, estaba un estilo de vida americanizado, El Paso, Texas. Y las casas del Paso, Texas y las casas de Anapra tenían muchísima diferencia. Entonces el estilo de vida de ellos era muy diferente al estilo de vida de Ciudad Juárez. ¿Sí lo estamos entendiendo? ¿Sí? Entonces muchas veces no podemos darnos cuenta de que nuestra vida también puede estar marcado por un estilo de vida. Pero esta parte del estilo de vida o lo que Dios nos quiere llevar a lo que Él nos ofrece es la palabra Zoé. ¿La palabra qué? Zoé. Y esto es que todo lo tengas en abundancia. ¿Lo entendió? Solamente es a través de entrar por la puerta. ¿A través de entrar por qué? Por la puerta. ¿A través de entrar por qué? Por la puerta. Ahora, yo quiero mencionarle en esta tarde muchas de las cosas que nos estorban para poder disfrutar la vida en Cristo Jesús. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Vuelvas otra vez ahora a Ezequiel capítulo 47. ¿Sí? Y si siente como que de repente estamos así enredándonos todos, le recomiendo que vea los dos mensajes anteriores para que lo podamos entender. Ezequiel capítulo 47. Y vamos a leer solamente el versículo 3. Ezequiel 47, 3, por favor. Y dice la palabra del Señor, dice, y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas, hasta el 4, vamos a leer, a las aguas hasta los tobillos. Versículo 4, midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Entonces el domingo veíamos, ¿sí?, que una de las cosas es cuando aprendemos a caminar. Mire, a mí me emocionó mucho ver a mis hijos dar los primeros pasos. Sí, yo sé que en el caminar mis hijos corrían el riesgo de caerse y todos los bebés en algún momento dado se han caído, han sufrido sus propios golpes, pero diga conmigo, son necesarios. Pero ¿sabe cuál es el peor error que cometemos como padres cuando se caen los bebés? Ay, mi chiquito, y luego, si no iba a chillar el chamaco, en ese momento y empieza a hacer unos berrinches porque el papá no lo formó en ese momento. Es llegar a decirle, a ver, tranquilo, párate. A ver, ya párate, límpiate las rodillas. Eso cambia mucho, mi hermano. Y no se lo digo en broma. A los que tienen bebés todavía, se van a caer sus hijos. Pero si tú los haces miedoso, muchos niños tardan en caminar por el miedo que los padres les meten. Y yo quiero decirle algo en esta tarde, mi hermano. Dios va a permitir que vengan golpes a tu vida porque quiere que aprendas a caminar bien. Él lo va a dejar. Es más, si tú empiezas a chillar muchas veces, se va a ir como que Él sigue viendo las estrellas diciendo, qué bonito me quedó. Qué padre. Y tú vas a estar de chillón. Dios, me acabo de caer. Sí, pero está más padre esto. Y no es crueldad de Dios, es enseñanza de Dios para nuestra vida. A veces cuando empezamos a caminar, mis hermanos, ¿sí?, la flojera también viene en bebés flojos. Bebés que en cuanto ya dieron unos cuantos pasos, saben llegar a sus juguetes. Pero cuando quieren algo que en un momento dado tengan que hacer, no quieren recoger juguetes. Y no se quieren levantar ya. Y se empiezan a arrastrar. Y eso también es malo, mi hermano. Padres que no formen a sus hijos para que recojan sus tiraderos, mis hermanos, al rato tú vas a ser el criado de ellos. Dígale a alguien en esta tarde, creo que lo dijo por ti. Nuestros hijos, mis hermanos, tienen que ser responsables. Y Dios también le dice a usted,
aprende a ser responsable. Aprende a ser ¿qué? Otra vez, aprende a ser ¿qué? Responsable. ¿Cómo cuesta eso, mi hermano? ¿Y sabe desde dónde viene todo esto? En el huerto del Edén. Adán, ¿dónde estás? No le preguntó qué hiciste. ¿O sí le preguntó? El Señor le dijo, ¿dónde estás? La respuesta era, aquí estoy, Señor. Pero dice, luego dice, me escondí, porque tuve miedo. ¿Qué hiciste ahora sí? Y el Señor, y Adán no le contestó, la regué, me equivoqué, no me hice responsable. ¿Qué le contestó a Dios? La mujer que tú me diste. Ahí se hubiera terminado todo problema. Que si les hubiera caído un rayo desde el primer día, ahí aprenderían quién manda. Aquí no somos machistas, así que espíritu de machismo que se salga de aquí. Pero eso es serio, mi hermano. Eso es muy serio. Hay chamacos que pintan las paredes y cuando saben, ya son tan listos que cuando ya saben que va a pasar algo, le dan al hermanito el crayón. Pero no saben que los papás somos más listos que ellos. Que a veces como que no queremos darnos cuenta es otra cosa. Pero yo quiero decirle en esa tarde, mi hermano, cuando empezamos a aprender a caminar, mis hermanos, es necesario aprender a ser responsables. Y en lo espiritual también. Porque si usted no entiende a caminar bien, entonces el segundo paso lo va a querer dar y es donde le va a doler más la caída. Cuando Jesús viene, Él quiere corregir muchas cosas que ya están muy mal en su tiempo. Se viene a encontrar no solamente con un grupo, Él viene a encontrarse con cuatro grupos en su entorno peligrosos. Los saduceos, los escribas, los fariseos y celotes. Aunque se menciona muy poco los celotes. Pero todos en un momento dado, cuando usted aprende a investigar y a empezar a buscar quiénes eran cada uno de estos grupos, miren, ni se querían. Pero cuando aparece Cristo y empieza a querer corregir, entre los tres se unen contra Cristo y lo llevan a la cruz. No se querían entre ellos. ¿Y qué sucede? Que entonces el Señor Jesucristo, en este pasaje de Juan capítulo 10, que Juan es el único que lo escribe, dice el Señor Jesucristo, el que por mí entrare será salvo. No es por la religión que ellos están diciendo, no son por sus cosas que ellos están diciendo. Tú tienes que buscar y entrar por la verdadera puerta. Así como cuando estaba el tabernáculo, estaba levantado. El sacerdote llegaba, el que era de acuerdo a lo que era el plan de Dios, revisaba la ovejita y decían, no, esta sí califica, llévalo porque vas a ser santificado en la presencia de Dios. Ellos hacían algo, dice la palabra del Señor, que entre más les ponían cargas, el pueblo lejos de Dios se sentía muy avergonzado. No creían que se merecieran estar en la presencia de Dios. Por eso cuando nosotros hoy estamos aquí y aunque te equivoques, Dios no te va a decir, ¿sabes qué? No te quiero ver el domingo en mi casa, ni te apares, mano. Él te dice que venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. Así de grande es el Señor. ¿Cuánto lo creen esta tarde? Entonces, una de las cosas que es muy importante entender es que cuando uno va aprendiendo a caminar, mis hermanos, tiene que entrar por el lugar correcto. Así de sencillo, mi hermano. Así de sencillo.
Y la palabra del Señor nos va revelando cómo el Señor Jesucristo nos abrió la entrada hacia el Padre Celestial. ¿Lo cree usted en esta tarde? Hebreos capítulo 4, por favor. Hebreos 4. ¿Ya lo tienen ahí? Ahora ponga atención en esto. Hebreos 4, versículo 11. Dice la palabra del Señor, dice, procuremos pues entrar en aquel reposo. Para entrar se necesita una ¿qué? A ver otra vez. Para entrar se necesita una ¿qué? Ya sabemos quién es. ¿Cómo se llama esa puerta? Ok. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Entonces de tarea se le queda que usted lea Hebreos 1, 2 y 3. No versículo 1, 2 y 3, no. Hebreos capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Para que lo entienda de que está hablando de un reposo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Ok. Entonces dice, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Sabe qué es lo que dice la palabra del Señor? El pueblo de Israel lo tenía todo para ser el más grande pueblo de la tierra. Todo. Nunca el pueblo de Israel, en todo su tiempo desde que nace, estuvo todo el tiempo arriba. No es cierto, mi hermano. Hubo momentos en el tiempo de los jueces donde dice la palabra del Señor y hacían lo malo y llegaban y los sometían. Hasta que Dios les levantaba un juez y los hacía libres. Cuando no funcionó eso, entonces el pueblo empezó a pedir un rey. Y decían, ahora que tengamos un rey, vamos a hacer como los demás pueblos, que su rey mande y hacemos lo que el rey dice. Y Samuel dijo, Señor, mira lo que está queriendo el pueblo. Y Dios le dice a Samuel, dale al pueblo lo que ¿qué? Lo que te está pidiendo, dáselo. Porque no te están desechando a ti. Fíjese hasta dónde está llegando un sacerdote que conoce a Dios, pensando que a él lo estaban ¿qué? Desechando. Y entonces le dice, dáselos para que se den cuenta de que lo que está pidiendo les va a afectar. ¿No es cierto? Ahora, fíjese bien. Moisés les dice en el desierto, póngame atención en esto, antes de que esto suceda, ¿sí? Antes de que esto ya pase, dice la palabra del Señor que Moisés le dice, y de ustedes se levantará un rey que los va a comandar. Pero ese rey no tiene que ser soberbio, no tiene que ser más grande que ustedes. El rey que ustedes escojan, ¿sí? No tiene que tener muchas casas. Y les empieza a dar una lista de todo lo que tiene que hacer ese rey. Y cuando llega el reinado, el tiempo del reinado, ¿sí? Lejos de haberle hecho un bien al pueblo de Israel, causó muchos problemas. Y el rey que pensamos que es el rey más sabio de la tierra, fue uno de los peores reyes. ¿Cómo se llamó? ¿Cómo se llamó? Dice la palabra del Señor que del propio pueblo de Israel hizo esclavos para él. Del propio pueblo, de sus propios hermanos, tuvo esclavos Salomón. Y empezó a convertirse en un perverso Salomón. 700 esposas y 300 ¿qué? ¿Y sabe cuál era lo peor de todo eso? Tener 1000 suegras. Con una no podemos a veces. Bueno, no estaba dando resultado. El pueblo
Dios le había venido prometiendo un reposo, un reposo. Llegó Josué y no se los dio. Llegaron los jueces y no entraron en el reposo. Llegaron los reyes y los llevaron después cautivos. El reinado hizo que su pueblo fuera cautivo. Eso es cierto, mi hermano. Y nunca se arrepintieron de eso. Por eso es muy importante entender esto, ¿sí? Dios nos quiere dar un reposo a nuestra vida, pero tenemos que entrar por la puerta. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, dice la palabra del Señor: procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Cuál es este ejemplo? Lo que acabamos de mencionar. Dice, porque la palabra de Dios, ¿la palabra de quién? ¿La palabra de quién? Es viva. ¿Qué es la palabra de Dios? Viva y ¿qué? Y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y discierne los pensamientos y las intenciones ¿de qué? Del corazón. Entonces, la única forma que el hombre cambia es con la palabra de Dios. Lo único que puede cambiar la vida de una persona es la palabra de Dios. Otra vez, lo único que cambia la vida de una persona es la palabra de Dios. ¿Cuál es la función de la palabra del Señor? Dice que penetra ¿hasta qué? Hasta partir el alma y el espíritu. Ese ejercicio una vez ya lo habíamos aplicado acá. Aquí están los almáticos. Aquí están los espirituales. Uy, bueno, no, la perdieron. Aquí están los almáticos. Aquí están los espirituales. Se las ganaron. Póngame atención, por favor. El alma es muy importante, porque el alma es eterna. ¿Cuántos dicen amén? El alma es eterna. El día que nosotros muramos, porque esa es la ley de la vida, algún día, si el Señor todavía no viene, tenemos que morir. ¿Cuántos dicen amén? Mire, lo peor que tiene un ser humano es tenerle miedo a la muerte. Un creyente verdadero no le tiene miedo a la muerte, porque sabe que se va a reunir con su Señor. Así de sencillo, mi hermano. Tener esa garantía, eso es la vida eterna. O sea, yo he venido para que tengan vida y la tengan ¿qué? En abundancia. Entonces el miedo a la muerte no debe de existir en el creyente, mi hermano, porque él ya venció a la muerte. ¿Sí lo está entendiendo? Ok. Ahora, el alma, mi hermano, el alma funciona de acuerdo a lo que son los pensamientos, las decisiones y los deseos. Y te forman algo que es muy importante que se llama carácter. El hombre se distingue por su carácter. Cuando el carácter no está formado, entonces sale a relucir lo que le decimos los mexicanos: sacaste el cobre. ¿No es cierto? Lejos de que tú te querías ver como una monedita de oro para caerle bien a todos, ahora reluce tu cobre. ¿Y qué sucede? ¿Sí? Al no dejar que la palabra del Señor empiece a formar el alma, entonces nos vamos a tener que basar en algo que percibe nuestra alma. ¿Y cómo es eso? A través de los ojos, de la mente, del corazón y de la boca. Otra vez, mis hermanos, a través de los ojos, de la mente, del corazón y de la boca. Otra vez, a través de los ojos, de la mente, del corazón y de la boca. Y también puede ser a través de lo que oímos. ¿De lo que qué? Oímos. Pero principalmente estos cuatro son muy importantes. ¿Por qué?
El diablo usa siempre el mismo método. ¿Se lo compruebo? Y vio que la mujer que el fruto del árbol era agradable al paladar, dijo, ¿a sus qué? ¿A sus qué? El adulterio jamás entra, mi hermano. Jamás entra el adulterio porque usted diga, no lo vi. Entró por los ojos. David tenía que estar en la guerra porque su ejército estaba combatiendo a los filisteos. Y dice la palabra del Señor que a las 3 de la tarde se para, medio panzón estaba, se rasca, se quita el queso que trae en los pies, se asoma a su balcón y de repente dice, ¡ay, qué espectáculo tengo! ¿Y qué es lo que estaba viendo? A una mujer bañándose. Era su vecina. ¿Cómo comenzó todo? Los ojos, la mente, el corazón y la boca. Terminó diciéndole a uno de sus criados, tráiganme a esa mujer. Tráiganme a esa mujer. Empezó a concebir un pecado, una traición, porque era de su amigo la mujer. Y empezó a maquinarlo, hasta el momento que dijo, pues no hay bronca, nadie se va a dar cuenta. Cuidado cuando el diablo nos sigue engañando de esa forma, mi hermano. El alma percibe cuando algo está bien o cuando algo no está mal. Y entonces empezamos a usar otra vez lo que les dije. Las emociones, los pensamientos, las decisiones. Y cuando tú tienes un carácter flexible, mi hermano, entonces el enemigo te va a dar lo que quieres. Por eso es que muchas veces, mire, ¿cuántas veces uno puede decir, hoy no tengo ganas de ir al templo? A veces uno dice, hoy no quiero ir al templo. Y la esposa tiene que decir, es que tienes que ir, porque eres el pastor. Mis niños me lo dijeron. Ay, no. ¿Sabe por qué? De chiquitos prendía yo el boiler. A las 7 de la mañana le estaba yo diciendo a mi mamá, el que sigue, échamelo. Mi esposa lo recibía con la toalla y órale el que seguía. Yo los bañaba a mis hijos. Eran unos niños, eran unos bebés. Pero algunos entraban hasta enojados ahí. Y en la tallada les sacaba yo, les acomodaba las ideas. Ya cuando llegaban al templo y no estábamos aquí, estábamos... ¿Cuántas cuadras está su casa, hermano César? Sí está, ¿verdad, hermano César? Unas 8 cuadras está de aquí, 10. Hasta allá estábamos. Y éramos los primeros que llegábamos. Y llegaba con mis niños. A veces se le pregunta, hermana, ¿y los niños y los muchachos dónde están? No quisieron venir, pastor. No los puedo obligar. Ya le comieron el mandado, mi hermano, ¿eh? Ya le comieron el mandado. Cuando se levantan para ir a la escuela, ¿qué dicen? Órale, a la escuela. No, ¿cómo no? Ahí, ¿por qué si se pone así? Eso es cierto, mi hermano. Y después viene esa parte de irresponsabilidad. Decimos, ay, yo no sé quién les habló mal, pastor. No sé quién a mi hijo lo desvió. Fue usted, mi hermano. Fue usted. Con el paso del tiempo, los muchachos van empezando a tener sus propias vivencias.
saben del poder de Dios que es real. Uno de mis hijos tuvo que aprender a depender de Dios para echar fuera el temor que tenía. Una vez a las 2 de la mañana yo sentí que alguien me estaba mirando. Y cuando lo abrí los ojos, era mi niño llorando, mi hermano. Y cuando me siento en mi cama, le digo, ¿qué pasó? Dice, es que tengo miedo, algo vi. Y le tuvimos que enseñar a depender de Dios, a decirle, no es así. Y tenemos que entender esto, mi hermano. El mundo espiritual es real, se puede percibir. Y a veces nos hacemos mensos, perdón que se lo diga así. No entendemos que muchas veces nosotros no tenemos que meter películas que no tienen que estar en nuestra casa. Ay, es que vimos Chucky, pastor. ¿Y qué ganaste con ver a Chucky? Es que, pastor, no, ¿a poco no ha ido a ver los cazafantasmas? Digo, le estoy dando unos temas tranquilos, ¿eh? Pero hay quienes han ido a ver La Monja y salen más monjas que otra cosa, para que lo entienda. Hay películas que no entran a la casa. De verdad, mis hermanos. Hay padres de familia que cuando pasan las escenas de sexo en una película no las quitan. No tienen cuidado de lo que entran a los ojos de los hijos, mis hermanos. Somos diferentes. La puerta está abierta, la puerta del Señor nos la da en la entrada, pero tenemos que aprender a verlo, mi hermano. El alma se daña si usted la contamina. Y cuando el alma se empieza a dañar, mi hermano, entonces empieza a haber una lucha entre la carne y el espíritu. Entre la carne y el espíritu. Por eso es muy importante entenderlo, mi hermano. ¿Cómo es la composición? Espíritu, alma y cuerpo. Otra vez, póngame atención en esto. Espíritu, alma y cuerpo. Pregúntese por qué el alma está en medio, por qué el alma no quedó abajo. ¿Sabe por qué? Porque cuando se ve el reflejo de lo que tú haces, que ahora ya no me gustaron los ojos, pastor, me los voy a rasgar. Es que, pastor, me siento plana. Quiero darle un aumento. ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dice que así vas a agradarle a los demás? Aunque eso tiene que ser la forma correcta para que Dios ponga en tu camino a la persona correcta. Sí lo estamos entendiendo, ¿verdad? Los hombres que ahora se paran en el espejo y dicen, no me merece el mundo. Ya nada más falta que se empiecen a cantar esa canción de los polivoces. Había un señor que se llamaba Gordolfo Gelatino. Mire, hasta mi vecina se rió. Sí. ¿Sabe qué decía este hombre con una canción? Se daba los mejores ánimos. Decía, madre, yo no sé por qué Dios me hizo tan qué. Por lo menos me hubiera dado un error, un defecto me hubiera puesto. Y de verdad, mis hermanos, los hombres somos varoniles. Hijo, padre de la... Otra vez, a ver, los hombres debemos de ser varoniles. Eso es lo que tenemos que ser los hombres. Pero eso se nos va formando en el carácter.
Y Dios lo va haciendo. La importancia de entender este versículo. Penetra hasta partir el alma. ¿Y qué? Y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y discierne todo pensamiento. ¿Todo qué? Solamente la palabra de Dios lo hace, porque es una espada de dos filos. Ahora, póngame atención en esto, mi hermano. Por lo menos en el alma, en esta parte, están los dos primeros niveles. La formación del alma. En la formación del alma, mi hermano, podemos llegar delante del Señor y expresar muchas veces dolor. Y no es malo. No es malo. ¿O sí será malo? David decía, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Muchas veces van a llegar momentos en que ni nosotros nos entendemos, ni nosotros nos comprendemos. David pasó por muchos tiempos de depresión en su vida. Cuando usted lee Primera de Samuel, el mismo suegro lo quería matar. Y en una ocasión que David andaba en la guerra, de repente vio un hoyo que estaba en la tierra, porque la cueva de Adulán no es como nos la pintan a veces, ¿sí? Una rocota o un monte y una cueva, no. Es un hoyo que se mete. Y me imagino que David llegó a ese lugar y dijo, ¿ese lugar qué? ¿Para qué servirá? Y dice la palabra del Señor que entonces cuando lo empezó a perseguir Saúl, David llegó a la cueva de Adulam y compone un salmo donde le empieza a decir el Señor, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios, mas tú, Jehová, eres refugio alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Ahí en esa cueva, su alma se desbordaba. Y a veces tenemos que venir en esta etapa, en estas dos etapas con nuestra vida, a decirle, Señor, no quiero alabarte, pero lo voy a hacer porque yo sé que tú vas a ser glorificado. Yo sé que tú vas a ser exaltado. Y escucha esto, mi hermano. Escucha esto. Yo siento que cuando David sale de esa depresión, de repente le dijo, ya te sientes bien, ¿verdad? Espérame tantito. Y de repente llegan 300 endeudados, amargados a la cueva de Adulam. Pero ya había sanado primero Dios a David. Y iba a estar una persona que sabía lo que es estar llorando en la soledad. La única soledad que a veces ustedes conocen, la sola con mi soledad, sola con mi compañía. Y se la sabe, porque la talareó en su mente. Escúchame, mi hermano, en esta tarde. Dios te quiere dar vida y vida en abundancia. Otra vez, Dios nos quiere dar vida y vida en abundancia. Ahora, cuando nosotros entendemos esta parte, mi hermano, cuando nosotros entendemos y comprendemos, esta parte, entonces viene un proceso de sanación. ¿Sabe cómo sana un cristiano? Cuando ese cristiano ya empieza a dejar que el espíritu empiece a involucrarse. Y entonces el espíritu lo empieza a hacer algo que muchas veces no lo queremos hacer. Regrese a Efesios 4 y con esto voy a ir terminando de introducir. Efesios 4. Perdón. ¿Ya lo tienen ahí? Efesios 4. Ahora, váyase por favor. Versículo 17. Y vamos a verlo.
Efesios 4:17. ¿Ya lo tienen ahí? Y si no, ya está aquí. Ahora, ponga atención en esto, mi hermano, porque esto es muy importante entender, ¿sí? Entonces, ya entendimos que la palabra de Dios es la única que transforma ¿a quién? ¿A quién transforma la palabra del Señor? Al humano, al hombre, a la mujer. ¿Estamos de acuerdo? Díganme amén por lo menos para que digan que no estoy hablando como loco. Pero fíjense bien, ahora bueno, vamos empezando ya a ver, Dios ya empieza a sanar, Dios empieza a obrar en nuestra vida, pero tenemos que ir a esto, mi hermano. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor. Esto pues, ¿qué dice? Digo, pero también requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros. No dejaremos de ser gentiles. Ya lo he explicado eso. Los gentiles somos la iglesia de Cristo, amados por Cristo. Los que no éramos pueblo, ahora nos hicieron pueblo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Los que éramos paganos, para que lo entiendan. Pero dice Pablo, que andan en la vanidad. ¿Qué no les ha cambiado a estos gentiles? ¿Su manera de qué? De pensar. Versículo 18 nos vamos seguidos. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos. ¿De qué están ajenos? De la vida de Dios por la ignorancia que en ellos, ¿qué? Y dice, por la dureza del alma, mi hermano. Esta parte tiene que ver con el alma. Por la dureza de su corazón. ¿Sí? Acuérdense, aquí corazón no es esto, el pensamiento, la mente. Y le dije que el alma está compuesto en los pensamientos también. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Versículo 19. Dice la palabra del Señor. Los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de ¿qué? Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, viene lo bueno. Síganle por favor en cabina. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos. ¿De qué sigue hablando? Del alma. Los dos primeros pasos. ¿Sí? ¿Cómo se convierte el alma? Doble sus rodillas, mi hermano. Busquen oración al Señor. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Renovaos en qué? ¿En qué? Ya cambió de alma al espíritu. ¿Ya se dio cuenta? Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. No existe una persona que no renueve su mente y que diga que es más santo que otros, si su mente no está renovada. Puede hablar lenguas, pero después decir groserías. Sí, es en serio, ¿eh? Puede profetizar y después en la López Portillo estarle con el claxon y ahí está. Su mente no está siendo renovada. Sigue aquí en esta tarde. Sigue aquí en esta tarde. Ahora, fíjese bien, dice, versículo 25. Por lo cual, desechando, ahí empieza lo bueno. Saca la mentira de tu vida. Hablad verdad cada uno con su qué. Porque somos miembros los unos a los otros. Somos miembros los unos a los otros. ¿Cómo empezamos a darnos cuenta de esto? Mire, a veces, yo por ejemplo, como pastor, yo tengo amigos pastores que muchas veces le digo, pastor, tengo un problema de estos. Y empezamos a orar.
El otro día un pastor a mí me dijo, pastor, ¿puedo platicar contigo? Sí. Me dice, pastor, sigo batallando con el carácter. Sigo teniendo problemas con mi carácter. Y uno puede decirle, ay, no, mi hermano. Busca una persona que lo pueda entender, que lo pueda comprender. ¿Qué hacemos? Lo que leímos al principio de todo eso. Nosotros que somos espirituales, ¿qué dice? Levantemos a los que no están que están teniendo ese tipo de batallas. ¿Cierto? Le voy a poner un ejemplo. Cuando no estamos renovados en la mente, cuando viene una situación difícil en nuestra vida, ¿sí? Y una muchacha en la iglesia sale embarazada, no deberíamos, ¡ah! Santa María. Si somos renovados en la mente, ¿qué deberíamos decir? Ven hija, ven hijo, ya la regaron. Vamos a levantarlos. Hay iglesias en donde le dicen, no les hablen. Ya no les hablen. Cayeron en pecado. Pues tú estás cayendo igual en pecado al murmurar. Es la verdad. Porque la murmuración también es pecado. ¿O no? Por eso le decía, viene lo bueno. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre qué, sobre vuestro enojo. Por eso es muy importante que nosotros veamos que no debemos de dar lugar a quién. Y no deis lugar. ¿Y no deis lugar a quién? Y no deis lugar al diablo. Vámonos de ahí. Hasta el versículo 30 para ir terminando. Súbete, Isra. Versículo 30, por favor. Dice, y no contristéis. ¿Se acuerda de Hebreos 4? El alma y el espíritu. ¿Estamos de acuerdo? Ok. No contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis vosotros, ¿qué? Sellados. Para el día de nuestra redención. El que sigue para terminar. Quítense de vosotros todo lo que sigue en el alma. Le añado, nada más. Quítense de vosotros todavía lo que hay en el alma, que es amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. 32, por favor, para. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a los que estamos aquí. A los que estamos aquí. Eso es cierto, mi hermano. Yo quiero decirle algo en ese tiempo, mi hermano. Si nosotros como iglesia entendemos el concepto del crecimiento espiritual, mi hermano, cuando seamos espirituales y que Dios nos permita llegar a la altura del varón perfecto y veamos que entra una persona que para mí no, para mi mente no califica, pero para la de él sí, para la de Dios sí, porque usted no es Dios para rechazar a nadie. Tenemos que ser misericordiosos, porque Él un día tuvo misericordia de nosotros. Tenemos que soportarnos unos a otros. Y eso es cierto, mi hermano. Eso es muy cierto. A veces pensamos que el nivel de espiritualidad es qué tantos salmos te sabes, qué tantos textos bíblicos te sabes. Así no es la renovación del espíritu, de la mente. Hoy hemos aprendido en esto, mi hermano. Y el Señor Jesús dijo, todo aquel que entrare por mí será salvo. ¿No es cierto? ¿No es cierto?
Y fíjese nada más. Le voy a terminar con el último ejemplo. La mujer estaba desnuda y Jesús la vio desnuda, ¿o no? Claro que sí, o sea, no, Él no tiene problemas con eso, ¿eh? El problema muchas veces lo tenemos nosotros en la cabeza. Jesús lo vio desnuda, por eso agacha la mirada, porque todos los demás se la estaban viendo desnuda. ¿Y qué hace Jesús? Empieza a escribir. ¿Sabe qué hacía un rabino cuando venía alguien que lo estaban acusando y lo traían delante de un rabino? El rabino entonces empezaba a decir: ¿por qué lo acusan? Por robo. Entonces escribía el rabino la parte donde que todo aquel que cometiera el pecado de robo, y empezaban a ponerlo en el suelo para que leyera la gente si alguien era libre de ese pecado. Y cuando está esa mujer en adulterio, entonces Jesús empieza a escribir cuáles son las clases para acusar a alguien de adulterio. Y por eso cuando Él se levanta le dice: el que de vosotros esté libre de pecado, arroje sobre ella la primera piedra. Y al verlo todos, dice la palabra del Señor, se fueron uno a uno. Y le hace una pregunta a la mujer: ¿dónde están los que te acusan? Cuando la mujer le dice: Señor, todos se han ido. Y el Señor Jesús le dice: ni yo te condeno. Vete, pero no peques más. Cuando entendemos ese concepto, mis hermanos, ahí estoy yo. A mí me perdonó mucho el Señor. Por su gracia estoy aquí. Yo le debo mucho al Señor. Ahora quiero decirle esto. El domingo pasado yo dije: no le debemos nada al Padre, pero no le debemos nada de lo que estábamos siendo acusados. Y ahí ya somos libres. Pero ahora mi vida eterna, mi salvación, sí se la debo a Cristo. Soy salvo por Él. Póngase de pie en esta tarde. Y yo quiero en esta tarde, mi hermano, yo sé que a muchos de nosotros nos cuesta mucho trabajo ser criticones, amargados. Todo ese tipo de cosas, mis hermanos, nos está costando mucho trabajo. A mí también. Por eso estamos en la escuela donde vamos a estar aprendiendo. Y aquí hay uno que nos comprende. Porque cuando usted lee Hebreos dice: y tenemos un sumo sacerdote que se compadece de todas nuestras debilidades. ¿De todas nuestras qué? Debilidades, porque Él fue tentado en todo. ¿Él fue tentado en qué? En todo. Así que cierra tus ojos un momento en esta tarde. Y yo quiero que hagamos algo en esta tarde. Que lo primero que hagamos es esto, mi hermano. Y analizar esto. Todavía hay amargura, enojo, celos, contiendas, divisiones en el hogar. ¿Qué tengo todavía que me está estorbando, que mi alma no lo quiere soltar? Y si lo puedes hacer en esta tarde, el mismo salmo que David decía: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? ¿Por qué te está estorbando esto? Tan fácil que es perdonarlo. Tan fácil que es perdonarlo. ¿Qué va a costar trabajo? Sí, mi hermano, porque nos vamos a doler y a veces nos va a decir: pero te humilló, pero habló mal de ti. Pero cuando tú cierras los oídos a este tipo de conversaciones y le dices al Señor: crea en mí, oh Dios, un espíritu recto dentro de mí, empieza a haber cambios. Empiezan a haber cambios en esta tarde. Y la renovación empieza. Porque a lo mejor hoy mismo Dios te lo va a poner, te la va a poner, y vas a tener que llegar y decirle: ¿cómo estás? Buenas tardes. Eso es lo que Dios quiere, mi hermano.
El crecimiento espiritual no es empezar a crecer en un instituto. No, ahí no crece una persona. No es porque esté todo el día encerrado en el templo, en la iglesia. Es cuando nosotros empezamos a decirle: Señor, yo tengo un problema con fulano, fulana de tal, y voy a irle a pedir perdón. Empezar a hacer lo que a mi carne no le gusta. De llegar con el esposo o con la esposa y decirle: perdóname, perdóname. Y que a lo mejor vas a recibir: no seas hipócrita. Pero tú vas a tener que aguantar, porque ahí se forja el carácter. En el fuego se forja el mejor acero, mi hermano. Y Dios te va a empezar a formar una vida espiritual diferente. El crecimiento espiritual es cuando empezamos a decirles: híjole, apenas ahora sí que, como dice ese canto evangélico, tropecé de nuevo con la misma piedra. Sí, apréndaselos a veces para que no vuelva a caer en el mismo error. No caiga en los errores que le ha costado trabajo. Mi hermano, Dios hace a sus ministros como llamas de fuego. Eso dice la palabra del Señor. Y esta semana va a ser determinante para muchos de ustedes. Pero yo sé que en el nombre de Jesús lo vas a lograr. Lo vas a lograr. Lo vas a lograr. Yo estaba parado enfrente de la puerta de mi papá. El Espíritu Santo ya me había dicho que tenía que ir a reconciliarme con mi papá, a pedirle yo perdón a mi papá, cuando yo no le había hecho nada a mi papá. Y mire, estuve a punto de darme la vuelta y regresarme a la terminal de camiones y regresarme para la Ciudad de México, cuando le toqué a mi papá. Y salió. ¿Y sabe cuál fue el saludo de mi papá? ¿Qué húbole? ¡Qué milagro! Yo esperaba que me dijera: hola hijo, ¿cómo has estado? Y después de que le dije: vengo a pedirte perdón, su actitud cambió. Su actitud de mi papá cambió. Porque ese día me reconcilié con mi papá. ¿Y sabe qué? La bendición de Jehová desde ese día ha estado en mi casa. Y lo hice antes de casarme, antes de llevar esto a mi matrimonio, a mi hogar. Y algo cambió en mi matrimonio, porque yo estaba determinado a ser alcohólico igual que mi padre, mujeriego igual que mi padre, grosero igual que mi padre. Y hoy yo veo hijos que le sirven al Señor, porque rompí el ciclo. Rompí el ciclo, mi hermano. Rompí el ciclo. Lo quise hacer para mi hogar. Yo quiero que en esa tarde, si estás cerca de tu familia, te acerques a ellos y les digas: hoy se rompe el ciclo de maldición. Hoy se rompe el ciclo de maldición. Hoy vamos a ser diferentes. A lo mejor nos va a costar trabajo, porque nadie cambia de la noche a la mañana, pero sí se pueden empezar a romper los ciclos. Aquí hay un Dios que todo lo puede. En medio de nosotros está el Todopoderoso. Y yo quiero que en esa tarde, mientras estamos ministrando, que las familias se empiecen a unir en el nombre de Jesús. Y todo ciclo de maldición